Estamos celebrando hoy la solemnidad de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. Es una pena que en el Perú no se le valore. Es uno de los grandes santos que tiene la Iglesia. Es más, es considerado dentro de los grandes obispos que ha tenido la Iglesia. Por eso conviene conocer la vida de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. La segunda lectura de hoy podemos aplicarla a la vida de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. San Pablo nos ha dicho que la gente vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Santo Toribio fue un fiel servidor de Cristo, un administrador de los misterios de Dios, de la gracia de Dios. Santo Toribio nace el año 1538 en el Reino de León, España. Desde pequeño se caracterizó por ser muy inteligente, muy piadoso. Estudió leyes en Salamanca y como era un gran profesional, honesto, competente, lo nombraron inquisidor en Granada. Era un laico, como ustedes, un laico coherente, un laico que mostraba su fe, un laico que hacía bien su trabajo. Pero Dios lo sorprendió. Y resulta que lo eligen a él para ser arzobispo de Lima, siendo laico. Lo tienen que ordenar diácono, luego sacerdote y luego lo consagran obispo. Y Santo Toribio viaja al Perú. ¿Y qué hace como arzobispo de Lima? Su labor fue extraordinaria. Voy a señalar 4 características de lo que significó Toribio Alfonso de Mogrovejo como pastor de la Arquidiócesis de Lima. Pastor piadoso, pastor evangelizador, pastor caritativo, pastor mariano. Toribio Alfonso de Mogrovejo fue un pastor piadoso. Quienes han escrito su vida relatan que lo primero que hacía era ir al sagrario a rezar y luego celebraba la misa y luego tenía 2 horas de oración mental. En la primera lectura de hoy se nos habla de que los ángeles alaban a Dios y los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Nosotros, cuando oramos, imitamos a los ángeles. Y cuando oramos nos llenamos de Dios. Y eso lo tenía claro Toribio Alfonso de Mogrovejo. Por eso, lo primero que hacía Santo Toribio, ¿qué era? Rezar. Llenarse de Dios. Porque si no te llenas de Dios, no podrás responderle a Dios a lo largo del día. Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo cuidaba sobre todo la Eucaristía y dio disposiciones a sus sacerdotes para que se cuide siempre la Eucaristía. Segunda característica, pastor evangelizador. Santo Toribio de Mogrovejo tuvo un territorio muy extenso. Hizo muchas visitas pastorales. Estuvo en Chachapoya, Moyobamba, Cajamarca, el Callejón de Huaylas, Huánuco, Cañete, Chincha. Se ha calculado que recorrió alrededor de 40.000 kilómetros
o caminando o en mula. ¿Y por qué viajó tanto? No por turismo. ¿Por qué? Porque quería evangelizar. Y él se dio cuenta que el enemigo número uno de la evangelización es la ignorancia. Por eso mandó a escribir el catecismo trilingüe, que es reconocido a nivel mundial. Es un catecismo que está en castellano, en quechua y aymara, porque tenía que llegar a todos, tenía que enseñar la verdad. La verdad se llama Jesús. Y además, para evangelizar se necesitan sacerdotes. Fundó el seminario el 7 de diciembre de 1590. La gran mayoría de los sacerdotes que trabajamos en Lima nos hemos formado en ese seminario. Y cuidó mucho de la formación de los sacerdotes, se preocupó mucho de los sacerdotes. Porque él sabía que si no hay sacerdotes no se puede cuidar al rebaño. Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo fue un evangelizador a tiempo y a destiempo. Llegaba a un pueblo, convocaba a la gente, predicaba, lo hacía de la manera más sencilla, daba el catecismo y luego bautizaba y confirmaba. Por ejemplo, ¿a quién confirmó? A Santa Rosa de Lima. ¿En dónde? En Quibes. Tercera característica: pastor caritativo. Dicen los relatos de quienes lo conocieron que él vivía pobremente. Era un sacerdote muy sobrio, un obispo que vivía la pobreza, pero que siempre se preocupaba de los pobres. Y él tenía una frase: oh pobre que me enriqueces, oh hambriento que me das de comer, oh desnudo que me vistes. Y Toribio Alfonso de Mogrovejo fue gran defensor de los indígenas. No permitía que se maltratase a nadie. Por eso tuvo roces con el virrey. Él sabía muy bien que todos tienen la misma dignidad. No hay personas de segunda categoría. Por eso fue un gran defensor de los derechos de los indígenas. Y ya para terminar, ¿cuál es la última característica que les he dado sobre Santo Toribio? Pastor recontra mariano. No mariano, sino recontra mariano. Desde pequeñito. Qué importante es la familia. La familia de Santo Toribio le enseñó desde chiquito a rezarle a la Virgen. Y de niño él acudía a una vocación, la Virgen del Camino. Y cuando llegó al Perú, promovió la devoción a Nuestra Señora de Copacabana. Y todos los días rezaba el rosario. Era su arma poderosa. Incluso tenemos las letanías a la Virgen, que si bien es cierto él nos la escribió, no las compuso, las promovió. Queridos hermanos, tener un obispo santo es una bendición para toda la Iglesia. Hoy vamos a pedirle a Toribio Alfonso de Mogrovejo por todos los obispos del mundo. Sabemos, hay que decirlo, que algunos obispos no están enseñando la verdad. Pensemos lo que pasa en Alemania. Creo que ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que algunos obispos estén promoviendo la inmoralidad? Porque hay que decirlo con claridad. El obispo está para anunciar el Evangelio, anunciar la verdad, llevar a la gente a Cristo, no al abismo. Por eso hoy le vamos a pedir a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo por todos los obispos del mundo, para que como él sean piadosos, evangelizadores, caritativos
y difundan siempre el amor a la Virgen. Le pedimos también a Santo Toribio por nosotros, para que tengamos ese celo por la salvación de las almas que lo tuvo él. Que así sea.